¿Y si la herramienta más letal contra un imperio no fueran los ejércitos, sino la paciencia y el silencio? Los grandes imperios rara vez caen bajo el estruendo de cañones. Más a menudo, se desvanecen en gestos imperceptibles y decisiones mudas, imposibles de detectar para los ojos extranjeros. En la inmensidad de la historia, desde la antigua Roma hasta el Imperio Británico, la caída comenzó mucho antes de que llegara la última batalla. En el corazón de África Occidental, un país diminuto y casi invisible para el mundo, está gestando una revolución que no se mide en batallas, sino en la calma firme de su gente. Burkina Faso. Mientras los poderosos analizan imágenes de satélite y debaten en sus oficinas, una nueva ecuación de poder surge lejos de sus radares. El silencio y la paciencia, armas inesperadas, desconciertan a las viejas potencias que alguna vez impusieron su dominio sin piedad. ¿Qué ocurre cuando el desafío no viene en forma de rebelión abierta, sino de disciplina callada y una relación inquebrantable con la tierra propia? En Burkina Faso, el silencio no implica sumisión, es un acto deliberado. Es el idioma de quienes han comprendido que la verdadera soberanía se forja en lo cotidiano, lejos del bullicio mediático y las promesas vacías de los poderosos. El capitán Ibrahim Traoré y su movimiento apuestan por una resistencia paciente, tejida entre cultivos y pueblos, capaz de desorientar a quienes solo entienden la fuerza como espectáculo. La pregunta es inevitable. ¿Puede el silencio derrotar a un imperio? Si ignoramos este fenómeno, perpetuamos el ciclo de control y dependencia que ha marcado la historia de África y de tantas otras tierras. Pero si lo entendemos, tal vez seamos testigos, o partícipes, de una transformación global que redefine el significado del poder, la autonomía y la dignidad. Para comprender cómo un país casi invisible está reescribiendo la historia, hay que viajar al origen de esta revolución silenciosa. Todo comenzó mucho antes de que el mundo posara su mirada en Burkina Faso. La semilla de esta resistencia silenciosa se plantó en los años más oscuros de la colonización. Es el eco de los días en que los reinos Mossi resistían los embates de los invasores, cuando la sabiduría de los ancianos se transmitía en voz baja al caer la tarde. Durante décadas, Burkina Faso fue solo un eco lejano en los titulares de tragedias. Ahora, en el silencio, se transforma en el núcleo de una rebelión que pocos logran descifrar y muchos prefieren ignorar. Lo mismo ocurrió en la India colonial, cuando el movimiento de no cooperación de Mahatma Gandhi desarmó la maquinaria británica a través de la disciplina y la desobediencia civil silenciosa. O como en Polonia bajo el yugo soviético, donde la solidaridad se tejió en susurros, en iglesias y en fábricas. Las fronteras de Burkina Faso no nacieron de la tierra ni de los sueños de su pueblo. Son cicatrices impuestas, líneas dibujadas por la codicia colonial de Europa Occidental. Fue una estrategia fría: dividir, debilitar y gobernar sin mirar atrás. El resultado es una identidad nacional fragmentada, comunidades separadas a la fuerza y un país que aún busca reconocerse más allá de esos límites artificiales. Desde hace más de 5 años, el dolor es una constante. Millones de personas han sido expulsadas de sus hogares, aldeas enteras, reducidas a cenizas, familias, obligadas a huir dejando recuerdos y raíces. Para el mundo, Burkina Faso se resume en una cifra oscura: desplazados, escuelas cerradas, violencia interminable. Una nación convertida en caso de estudio sobre sufrimiento. Pero tras esa visión superficial, existe una táctica con siglos de antigüedad. El imperio, incapaz de controlar directamente, perfeccionó el arte de sembrar caos en la periferia para dominar el centro. Cuando las regiones rurales arden, la capital se ahoga en miedo y confusión. Así se repite el ciclo. El Estado intenta sofocar incendios lejanos, mientras fuerzas internas y externas aprovechan para debilitar la estructura nacional. Esta inestabilidad no es espontánea. Se sostiene gracias a redes invisibles, traficantes, mercenarios y actores extranjeros que alimentan el conflicto desde las sombras. Flujos de armas, dinero y propaganda
cruzan fronteras trazadas en despachos europeos para mantener el desorden encendido. En la Guerra de Vietnam, por ejemplo, Estados Unidos no solo enfrentó a un ejército regular, sino a una red invisible de túneles, informantes y campesinos que tejían una resistencia imposible de aplastar por medios convencionales. La mirada occidental lo resume todo en terrorismo y anarquía. Pero bajo los mangos, en los mercados y en los campos, la gente murmura sobre un despertar. Una arquitectura silenciosa que desafía el guión impuesto. Donde otros ven ruinas, muchos en Burkina Faso descubren la posibilidad de reconstrucción desde las raíces, entrelazando defensa, tierra y memoria colectiva. Insistir en reducir África a caos y violencia es más que un error. Es una cadena invisible que niega el derecho a imaginar una autonomía real. Cada vez que se repite ese relato, se cierra la puerta a un nuevo comienzo. Así ocurrió en países como Ruanda, donde la narrativa internacional se centró en el genocidio, sin ver el renacimiento silencioso que estaba germinando en las comunidades. Sin embargo, entre el humo y la calma tensa, cuando todo parece perdido, una figura inesperada emerge con una visión radical capaz de alterar el curso de la historia. Ese hombre es el capitán Ibrahim Traoré. Su llegada no es solo una respuesta al caos, sino la semilla de una revolución silenciosa. ¿Qué ocurre cuando dejas de pelear con fantasmas y comienzas a escuchar el silencio? Esa pregunta no solo cambió la estrategia de Burkina Faso, sino también el destino de su pueblo. Ibrahim Traoré, capitán formado en el barro y la memoria de su tierra, vio más allá de la lógica del enemigo. Entendió el pulso escondido en cada raíz, el código secreto de la supervivencia. Durante más de medio siglo, la sombra colonial había dictado una sola respuesta: confrontar al invasor de frente, responder fuego con fuego. Ese camino solo conducía a la fatiga, al desgaste interminable y a una derrota lenta disfrazada de resistencia. Traoré lo vio claro. Seguir las reglas escritas en París o Londres era asegurar la derrota, porque el imperio siempre dicta los términos de su propio juego. De hecho, en Argelia, durante la Guerra de Independencia, el ejército francés intentó aplastar la resistencia a través de la fuerza bruta, pero los argelinos, usando tácticas de guerrilla y el apoyo de la población civil, demostraron que la paciencia y el conocimiento del terreno eran armas más poderosas que los tanques y aviones. La ruptura llegó cuando la resistencia dejó de buscar visibilidad y eligió el anonimato. El bosque, antes percibido como guarida de amenazas, pasó a ser aliado profundo. Se trataba de dejar de llenar el aire con estruendo y empezar a descifrar el susurro de las raíces, el idioma milenario del terreno. En la China milenaria, durante la invasión mongola, los campesinos desarrollaron una guerra de desgaste, usando el paisaje y la paciencia para resistir durante generaciones, hasta que los invasores se agotaron. Así nació una nueva doctrina: paciencia y observación. Cada árbol, cada sombra, cada sendero se transformó en parte de una defensa viva y orgánica. Ya no era una guerra de uniformes alineados, sino de mujeres y hombres capaces de desaparecer en su propio entorno. La invisibilidad se volvió una destreza. El silencio, una táctica letal. En la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa empleó el silencio y la clandestinidad para sabotear al ocupante nazi, mostrando que la ausencia de ruido puede ser más peligrosa que la confrontación directa. El reclutamiento dejó de ser una obligación y se convirtió en una invitación selectiva. Agricultores, pastores, jóvenes sin uniforme. Todos aprendieron a evadir la vigilancia de drones y satélites, convirtiendo el bosque en una red invisible de resistencia. La defensa dejó de ser una estructura rígida para volverse un ecosistema, donde la vida cotidiana escondía la fuerza colectiva. En Vietnam, el Vietcong empleó una red de túneles y aldeanos para moverse sin ser detectados, frustrando la superioridad tecnológica estadounidense. El silencio venció a la propaganda y a la reacción automática. No hubo comunicados triunfales, ni imágenes para consumo extranjero. Se cultivó la paciencia como disciplina, y con ella,
se empezó a desmontar la narrativa imperial, que se alimentaba del espectáculo y la confusión. Sin ruido, sin espectáculo, el adversario comenzó a perder control y orientación. El riesgo era extremo. Fracasar en esta lógica habría condenado al país a varias décadas más de sometimiento. Pero el giro de Traoré reescribió las reglas. El poder dejó de medirse en balas y tecnología, y pasó a depender de la capacidad de escuchar y responder en silencio, de fundirse con la tierra y hacer del entorno el mayor escudo. Con el tiempo, el conflicto superó lo militar y fue filtrándose en el tejido social. La revolución silenciosa se volvió un pulso cultural, un despertar de autonomía que ya no pedía permiso ni explicación. La dignidad dejó de ser un lema y se volvió un modo de habitar el mundo. En Sudáfrica, durante el apartheid, la resistencia no siempre fue sonora. Muchas veces, los boicots silenciosos, la negativa a colaborar y los pequeños actos de dignidad cotidiana minaron los cimientos del régimen. Pero toda transformación tiene su precio. La pregunta ahora es, ¿cómo se sostiene el silencio cuando el mundo entero empieza a escuchar? Mientras el mundo distraído sigue su curso, el silencio de Burkina Faso se expande como un virus invisible, propagando esperanza y desconcierto por todo el continente. Nadie en las cancillerías occidentales se atreve a decirlo, pero lo que sucede en Ouagadougou está reescribiendo el mapa del poder africano. En Etiopía, la resistencia contra la invasión italiana en 1935 se sostuvo en la paciencia, el conocimiento del terreno y la confianza en el liderazgo local. En cuestión de meses, los resultados se vuelven imposibles de ignorar. Las escuelas rurales abren de nuevo, los niños recuperan sus pupitres, y los campos antes vacíos florecen bajo la protección de las propias comunidades. Los índices de criminalidad y migración disminuyen. Miles de familias que antes huían regresan para reconstruir sus vidas. Esto recuerda a la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde la disciplina colectiva y el esfuerzo diario permitieron levantar un país destruido. No se trata solo de seguridad. El gobierno de Traoré unifica defensa, medio ambiente y educación en una estrategia donde cada ciudadano se reconoce responsable de su tierra. La vigilancia deja de ser un contrato lejano, se transforma en cultura diaria. Redes de comunicación codificada y patrullas vecinales, organizadas por los propios habitantes, reemplazan la dependencia de fuerzas externas. Algo similar sucedió en Japón durante el periodo Edo, cuando la autodefensa comunitaria y las redes locales reemplazaron la vigilancia centralizada, generando cohesión y confianza. El miedo, durante décadas omnipresente, da paso a un orgullo silencioso. Las acusaciones de militarización, lanzadas desde el exterior, apenas resuenan. Para la población, el cambio es real, palpable y cada día más irreversible. La experiencia de Costa Rica, que abolió su ejército y confió en la vigilancia social, demuestra que la seguridad puede nacer de la comunidad y no solo de la fuerza armada. El modelo burkinés gana fuerza. Desde Mali hasta Níger, resuenan ecos de la doctrina Traoré. Soberanía basada en raíces propias, en estructuras sociales y ecológicas que descolocan a los expertos y think tanks occidentales. En los despachos de París y Washington crece la inquietud, incluso el pánico. ¿Cómo se combate una revolución que no busca confrontación, sino reconstrucción paciente y estratégica? En la historia contemporánea, el ejemplo de la resistencia pacífica en Checoslovaquia, durante la Revolución de Terciopelo, mostró que la disciplina y la unidad silenciosa pueden desarmar a un régimen sin disparar una sola bala. El cambio es también psicológico. La gente deja de verse como víctima pasiva y empieza a asumirse como autora de un presente construido desde abajo, día tras día. La narrativa imperial, repetida durante generaciones, pierde fuerza. Crece la convicción de que la soberanía no se mendiga, se ejerce. Así, como en el renacimiento de Ghana bajo Kwame Nkrumah, el poder viene de la afirmación diaria y no de la dependencia de ayuda externa. El efecto dominó está en marcha. Si este proceso se consolida, África no solo redefine su relación con el mundo,
Obliga a las potencias globales a repensar su propio papel. Pero el riesgo sigue latente. Si este experimento fracasa, la oportunidad podría cerrarse para toda una generación. Es el mismo riesgo que enfrentaron los países bálticos al desafiar el dominio soviético. Si hubieran fallado, el precio habría sido décadas de represión adicional. Pero el proceso no avanza en línea recta. Nuevas amenazas y viejas heridas amenazan con quebrar el delicado equilibrio alcanzado. La presión internacional, las divisiones internas y la tentación de ceder al ruido pueden poner en peligro los avances logrados. Lo más disruptivo de este modelo es su capacidad de ser replicado por cualquiera. La soberanía no nace en los discursos, sino en la disciplina cotidiana. No es magia ni talento especial. Es la suma de gestos sencillos, repetidos miles de veces, que construyen una red invisible de confianza y poder local. Un ejemplo concreto es la agricultura regenerativa. Campesinos que, en lugar de depender de subsidios o semillas extranjeras, recuperan técnicas ancestrales, mejoran los suelos y garantizan la autosuficiencia alimentaria. Hoy, el reto es institucional. La batalla ya no es solo contra presiones extranjeras, sino contra la corrupción y la parálisis enquistadas en las propias estructuras estatales. Aquí, la disciplina no es obediencia ciega, sino vigilancia activa. Cada persona se convierte en guardián de la integridad común. En Singapur, el éxito de su transformación radicó en la participación ciudadana y la intolerancia al abuso de poder, más que en la represión militar. La Alianza de Estados del Sahel ha roto esquemas. Por primera vez, naciones vecinas se unen desde la autonomía, no desde la dependencia. Cooperan en seguridad, economía y cultura, levantando una arquitectura propia que rechaza las viejas fórmulas coloniales. El mensaje es claro. El futuro africano no será copia, sino creación nacida del suelo y la experiencia compartida. Es lo que hizo la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial, pero desde una lógica local, adaptada a la realidad africana. Pero ningún movimiento auténtico avanza sin riesgos. Las potencias tradicionales observan con suspicacia, listas para responder con sanciones, desinformación y mil formas sutiles de sabotaje. Buscan sembrar división desde fuera y desde dentro. Sin embargo, la fuerza que sostiene este proceso es imposible de sofocar. Una creencia compartida, un sentido renovado de pertenencia y propósito que ninguna represión logra extinguir. En Filipinas, la revolución del poder del pueblo demostró que, cuando la mayoría se une en silencio, ni siquiera los dictadores más férreos pueden resistir. El ejemplo burkinés demuestra que la resistencia silenciosa puede ser más poderosa que cualquier tratado o ayuda externa. Mientras otros buscan soluciones en discursos grandilocuentes o promesas extranjeras, ellos trabajan cada día en silencio. Restauran la tierra, protegen los bosques, reinventan la educación y reconstruyen canales de confianza social. La lección es sencilla. La transformación comienza cuando cambiamos nuestras rutinas, cuando la disciplina deja de ser castigo y se convierte en herramienta de libertad. Así, en Corea del Sur, la reconstrucción tras la guerra fue posible gracias al esfuerzo cotidiano de miles de ciudadanos, no solo de los líderes visibles. Ahora la pregunta es personal. ¿De qué lado de la historia quieres estar? ¿Adoptarás la disciplina del silencio, esa paciencia activa que erosiona el dominio del ruido y el control, o seguirás alimentando la maquinaria de confusión? Aquí no hay espectadores. Cada decisión, por pequeña que sea, suma o resta fuerza al cambio colectivo. Imagina que en tu barrio, la organización vecinal reduce la inseguridad más que cualquier patrulla oficial. O que tu elección de consumir productos locales fortalece la economía comunitaria. Son pequeñas semillas de transformación, invisibles al principio, pero capaces de cambiar la historia a largo plazo. Lo que está en juego supera a Burkina Faso. Si este modelo enciende otros territorios, puede inspirar movimientos que devuelvan dignidad y autonomía a millones. Pero si fracasa, el mensaje será devastador. Que el cambio solo es posible desde afuera,
perpetuando la dependencia y el desencanto. La verdadera revolución no se anuncia. Se cultiva, día tras día, en la espera y el trabajo silencioso. Así lo demostró el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, donde los boicots y marchas silenciosas abrieron caminos antes impensables. Pero el cambio real no se mide solo en grandes gestos. Se revela en los actos cotidianos, en la manera en que cada persona responde a los desafíos de su tiempo. El compromiso con el silencio activo puede ser tan simple como educar a los hijos en la historia y la dignidad, o tan complejo como organizar cooperativas de producción local. Los ejemplos abundan. En pueblos indígenas de América Latina, la defensa silenciosa del territorio ha salvado miles de hectáreas de la destrucción, sin necesidad de discursos grandilocuentes. El bosque ya eligió su bando. ¿Y tú? En Burkina Faso, el silencio no es vacío. Es resistencia, es estrategia, es poder. Lo que parece ausencia es un lenguaje antiguo, la paciencia que erosiona la prisa de los imperios y la disciplina que resguarda la esperanza bajo el follaje. Así como en Japón el concepto de ma, el espacio entre sonidos, da sentido a la música, el silencio aquí construye la armonía social y política. Mientras el mundo se obsesiona con el ruido y los discursos estruendosos, aquí se trama una revolución callada. No se trata de gritar más, sino de escuchar más hondo, de descubrir que la fuerza puede germinar en la quietud, y que la tierra bajo tus pies es más firme que cualquier frontera impuesta desde lejos. En la filosofía zen, el silencio es fuente de claridad y poder. En Burkina Faso, se convierte en la base de la soberanía colectiva. Si el silencio puede desenredar los lazos de la dominación y la dependencia, ¿cuál es el valor de tu propio silencio hoy? ¿Será cómplice de quienes oprimen, o semilla fértil para una soberanía nueva? Considera el ejemplo de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo en Argentina, que durante años marcharon en silencio, exigiendo justicia y verdad. Su persistencia cambió el curso de la historia. Ignorar la lección de Burkina Faso es ceder, sin resistencia, a que el control y la explotación sigan decidiendo el destino de millones. Es dejar que la memoria colectiva, la dignidad y el sentido de pertenencia se diluyan en la confusión y el olvido. Así ocurrió en tantos imperios que ignoraron las señales silenciosas de su propia decadencia y terminaron desapareciendo. Pero el silencio consciente es otra cosa muy distinta. Es recoger los fragmentos de identidad, renunciar a la distracción, elegir en qué lado de la historia estarás. Cada instante de quietud puede ser una semilla de cambio, si te atreves a actuar desde lo que has comprendido. En la vida diaria, esto puede traducirse en gestos concretos: apoyar la economía solidaria, reciclar, cuidar el entorno, o simplemente escuchar antes de juzgar. Ahora, la pregunta ya no es si el silencio puede construir poder. Eso ya lo vimos. La pregunta es, ¿qué harás tú con el tuyo? No respondas todavía. Observa. Escucha. Percibe el pulso bajo tus pasos y decide, en ese breve margen entre el ruido y la acción, cuál será tu lugar cuando el bosque vuelva a hablar. En la historia de los pueblos, las revoluciones silenciosas suelen ser las más duraderas, porque no dependen de la fama ni de la violencia, sino de la convicción profunda de quienes día tras día siembran el futuro en la quietud. Si miramos hacia atrás, veremos que los cambios más profundos, del fin del apartheid a la primavera árabe, comenzaron en el susurro, en la espera, en la decisión firme de no ceder ante la injusticia. Así, cuando el bosque vuelva a hablar, no será con gritos ni cañones. Será con la fuerza tranquila de quienes aprendieron a transformar el silencio en poder. Y entonces, el imperio, por más grande y ruidoso que parezca, no podrá hacer nada ante la paciencia de un pueblo decidido.